Ya. Ya, en lo que les estaba hablando acerca del adulterio, el paciente de mi esposo le pidió de favor que si le podía dar un consejo porque él tenía un problema y que él había oído de la santidad de mi esposo y de los consejos y ministraciones que él hacía a algunos pacientes y que les había ayudado mucho. Mi esposo le dijo, con gusto, dígame, ¿en qué le puedo servir? Entonces él le dijo, doctor, no sé por qué yo siento algo malo en mi casa, más que todo cuando voy a la cama a dormir con mi esposa. No sé por qué todo me está saliendo mal, doctor. Acabo de perder 2 empresas y en todas las empresas me están yendo mal. Me han robado, me han pasado accidentes, se han dañado las grúas, se han dañado volquetas, se ha dañado un montón de cosas y estoy yéndome palo abajo, estoy yéndome a la quiebra, doctor. ¿Por qué usted cree que es eso? Entonces mi esposo le había hecho, cierre los ojos, vamos a orar. Y mi esposo oró con él y le dijo, Señor, revélanos qué está pasando con la vida del señor fulano de tal. Entonces mi esposo le dijo, ¿sabe qué? Su esposa le está poniendo los cachos. Su esposa le está siendo infiel. No puede ser, doctor. Mire, ya que está perdiendo tanta plata en que se le daña una grúa, que se le daña, gástese algo en un detective. Vale la pena. Antes de que usted acabe de hundirse, contrate un detective. Y entonces venga, insúlteme y dígame todo lo que quiera si es que usted ve que yo me he equivocado y le he dicho algo que no era cierto. No, doctor, ¿cómo va a creer? Pero me ha dado muy buena idea, voy a hacer eso. Porque yo sí la nota narrara hace tiempo. Entonces después llega a hacerse ver otra vez y le dice, doctor, no sabe, mire todas las fotos. Esta tipa me estaba haciendo infiel con este hombre. Todas estas fotos me dio el detective. Así que ya la zumbé. Le pedí el divorcio y la zumbé sin nada. Si yo hubiera querido, le hubiera dejado algo, pero la zumbé sin nada. Y ya me divorcié. ¿Sabe qué, doctor? Yo firmé el divorcio y ni a la hora me llamaron a decirme que habían encontrado exactamente el resorte que necesitaban para la grúa que no se encontraba en ninguna parte y que lo más probable era que yo me tenía que ir a los Estados Unidos a ver todos los repuestos de diferentes cosas que faltaban. Y fui a recorrer las empresas y en todas habían subido las ventas, doctor. Créame que le doy gracias infinitamente. Déjeme pagarle 2 veces la consulta. Y mi esposo le ha dicho, no, ¿cómo no? Es que las cosas de Dios no se venden. No, doctor, es que no solamente era algo de Dios. Era su predisposición a perder su tiempo, a darme de su tiempo que tenía para los otros pacientes, a ayudarme tan grandemente como me ha ayudado. Usted se arriesgó a decirme lo que Dios le dijo en la oración y yo le estoy infinitamente agradecido. Entonces dice mi esposo que él sacó un cheque y firmó y cuando se dio cuenta era un cheque de $500 que le había dado. Así. Entonces ahí yo aprendí que cuando hay una infidelidad, no solamente cuando la comete el hombre, sino cuando la comete la mujer. Y él le había preguntado a mi esposo, ¿por qué si ella era la que estaba cometiendo el pecado, por qué no le pasaron cosas malas a ella, sino que me pasaron las cosas malas a mí?
porque el Señor quería quitarle todo a usted, dejarlo limpio, para que usted no tenga para comprarle ni un par de zapatillas siquiera, para dejarlo a usted en la nada, para que no tenga para darle los lujos a lo que usted le acostumbró. Y el hombre le ha hecho tremendo. Sí. Esas cosas así enseña el Señor a veces con experiencias, con cosas que nos pasan. Bueno, se nos va el tiempo. Vamos a empezar donde nos toca Levítico 5. Vamos avanzando. Si una persona, si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. O sea, el pecado que le toque pagar al que mató o al que robó, lo que sea, pagará el testigo que no quiso confesar lo que vio. El número 2, si una persona toca algo inmundo, o sea, toca a un muerto, o coge un perro muerto, o coge una culebra muerta, todas esas cosas son cosas inmundas. Si una persona toca algo inmundo, ya sea el cadáver de un animal salvaje inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, puede ser popó, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, mire que por ignorancia se peca, y por ignorancia se puede llevar maldiciones generacionales y dejar esas maldiciones al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto. Entonces, cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba. Cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable, por eso cuídese de hacer juramentos, no de que este maldito se va a morir, que a esta mujer le va a pasar esto, que a este tipo no haga juramentos, porque ese juramento le va a pasar es a usted mismo. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda de pecado, y el Cohen, el sacerdote, hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Ya. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yahweh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá al sacerdote, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza, solamente le torcerá el pescuezo. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de la manera prescrita. Así el sacerdote hará expiación por el referente al pecado que él cometió y será perdonado. Entonces,
Repitamos acá para ver el primero de qué era. Si él no tiene... Ya. Dice, en el 5, una persona culpable de cualquiera de estas cosas, de cualquiera, dice, si hizo un juramento y no se acuerda que hizo un juramento en el nombre de Dios para maldecir a una persona. Por eso es la primera ofrenda de pecado, es por esa culpa. Cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Entonces ahí él se enterará la grande que hizo, porque por su ignorancia hizo eso. No sabía, no leía la palabra, no iba a oír a los sacerdotes predicar la palabra, entonces el tipo ignoraba todo. Una persona culpable de cualquiera de estas cosas confesará en qué forma él pecó y traerá su ofrenda de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra de rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda de pecado, y el sacerdote hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yahweh, el uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Él los traerá, o sea, el uno es como ofrenda de pecado por la maldad que cometió y el otro es como ofrenda quemada, o sea, como una ofrenda de paz, como decir, gracias Abba Yahweh por perdonarme la estupidez que yo hice. Él los traerá al sacerdote, quien ofrecerá uno por ofrenda, uno por la ofrenda de pecado y otro por la ofrenda de paz. Uno por ofrenda de pecado primero. Él torcerá su pescuezo, al que es al ave que va a torcerle el pescuezo, ese es por ofrenda de pecado. Torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza, no se la arrancará. Salpicará un poco de la sangre en el lado del altar y escurrirá el resto de la sangre en la base del altar. Es una ofrenda de pecado. Él preparará el segundo como ofrenda quemada de manera prescrita, o sea, como ofrenda de paz, de gracias. Así el Cohen, el sacerdote, hará expiación por él referente al pecado que él cometió y será perdonado. Pero si sus medios no son suficientes aún para las palomas y los 2 pichones, o sea que el pobre en la lona no tenía ni para comprar un par de palomas ni pichones, ¿no? Ni pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella porque es una ofrenda de pecado. Él la traerá al sacerdote y el sacerdote tomará un puñado de ella como la porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar encima de la ofrenda para Yahweh hecha por fuego. Es una ofrenda de pecado, o sea, eso no se puede comer. Eso tiene que dejarla quemar hasta que se haga ceniza porque es una ofrenda de pecado. Así el Cohen, el sacerdote, hará expiación por él referente al pecado que él cometió, referente a cualquiera de estas cosas, y será perdonado. El resto pertenecerá a los Coanim, a los sacerdotes, como con la ofrenda de grano. O sea, el resto de la tortilla de harina comerán los sacerdotes porque eso ya es ofrenda de paz. Ofrendas expiatorias. Yahweh dijo a Moshe, si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas santas de Yahweh, él traerá como su ofrenda de culpa para Yahweh un carnero sin defecto del rebaño o su equivalente en shekeles de plata, usando el shekel establecido del lugar kadosh, del lugar santo. La iglesia tenía una medida de shekel. De acuerdo a tu estimación de su valor, es una ofrenda de culpa.
y hará restitución por lo que fuera que hizo mal.